a nuestro segundo programa, Diálogos con Expertos, que el día de hoy tenemos el honor de verdad y le agradecemos muchísimo a Cristian Morales, porque representante de la Organización Panamericana de la Salud para México, que nos está haciendo el honor de acompañarnos en este programa para tocar estos temas tan importantes que nos aquejan no solo a México, sino al mundo entero, con relación al tema de salud, que siempre ha sido fundamental, importante y prioritario, porque sin salud, por mucho trabajo que haya, no podemos trabajar. Entonces, pero ahora con la pandemia que nos pegó y nos está incidiendo mucho en la economía a nivel global, pues le apreciamos mucho y seas bienvenido, Cristian. Apreciamos mucho a nombre de la Universidad de Anáhuac y aquí Mauricio a nombre de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos y obviamente RHTV, te damos la más cordial bienvenida. Si nos permites, antes de iniciar, vamos a proyectar tu semblanza para que nuestro auditorio tenga bien conocer tu perfil. El maestro Cristian Morales Furiman es licenciado en Economía de la Universidad de Montreal, donde obtuvo su pregrado y maestría en Economía, además de una segunda maestría en Administración de Servicios de la Salud. A partir del mes de octubre de 2018 es nombrado representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, en México. Previamente ejerció ese mismo cargo en Cuba desde julio de 2015. En 2013 fungió como asesor regional de Economía y Financiamiento de la Salud en la sede de la OPS en Washington. En 2011 fue transferido con el mismo cargo a Venezuela, donde fue responsable también de Aruba, Curazao, San Martín y las Antillas Holandesas. En 2006 fungió como asesor del Sistema y Servicios de Salud en la OPS y la OMS en Haití. Del 2003 al 2005 en Marruecos diseñó e implementó un sistema para determinar los costos de los servicios hospitalarios y producir información económica para la toma de decisiones en el marco de la reforma hospitalaria de ese país. Lideró diversos estudios sobre costos, eficiencia y calidad en la atención de Haití, Argelia, Túnez y otros países de América Latina. En 2003 orientó su carrera hacia el ámbito internacional, trabajando en Bangladesh en el proyecto que dio inicio al desarrollo de la economía de la salud en ese país, gracias al apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido. A principios del 2000 trabajó en la evaluación económica e intervenciones orientadas a la innovación en el sistema de salud de Canadá. Su trabajo se centró en los aspectos económicos de los sistemas integrados de salud para personas mayores de la iniciativa SIPA, Sistema Integrado para Personas Mayores, por sus siglas en francés. Fue patrocinado este programa por la Universidad de McGill y la Universidad de Montreal. Él inició su carrera profesional como profesor en Economía de la Salud en la Universidad de Montreal. Bienvenido, Cristian, y bueno, vamos a iniciar le voy a pedir al maestro Mauricio Reynoso inicie con la primera pregunta de esta entrevista, ya que tenemos el honor de contar con tu disponibilidad. Si eres tan gentil, Mauricio. Sí, por supuesto. Gracias, Marta. Me da mucho gusto nuevamente conectar con nuestro auditorio en este segundo programa de nuestro esfuerzo de la Universidad de Anáhuac y AMEDIR. Y bienvenido, Cristian. De verdad lo apreciamos mucho, como ya lo ha comentado Marta. Y yo creo que por el momento que estamos viviendo, Cristian, quisiera empezar por algo, darle un enfoque, entre comillas, positivo a lo que hemos experimentado en el último año en el mundo, particularmente en nuestra región y en nuestro país, México. Y es, ¿qué lecciones consideras más relevantes que la pandemia ha traído, tanto en el aspecto de salud, sociedad, a la persona, al individuo? ¿Qué lecciones estamos aprendiendo? Quizás de una manera dura, difícil, pero ¿qué aprendizajes tenemos que podamos hoy decir, esto no nos puede volver a pasar y hemos aprendido X cosa? ¿Qué nos podrías compartir al respecto, Cristian? Claro, bueno, muy buenos días, Marta, Mauricio, un gusto de saludarlos a todos los que están escuchando también. Les explico que me voy a sacar el cubrebocas porque ahora estoy solo en una sala cerrada, adelante estaba con unos colegas. Recordemos que esto nos protege a los demás, no nos protege a nosotros, pero en caso que estamos infectados, en un ambiente cerrado es importante utilizarla para justamente proteger a nuestros
colegas, familias. Y lo digo porque estamos viviendo un momento, yo diría que muy, muy complejo, quizás el más complejo de toda la epidemia en este momento. Y voy a empezar por situar el problema y responder inmediatamente a tu pregunta. Fíjense que en este momento, esta semana, ya alcanzamos 100 millones de casos a nivel mundial. 44% de esos casos, 44 millones en otras palabras, vienen de la región de las Américas, y la mitad de los 2 millones de fallecimientos confirmados de COVID-19 en el mundo son también de nuestra región de las Américas. México en particular, pero junto a otros países, está viviendo una situación extremadamente grave por la presión hospitalaria, principalmente en el Valle de México, y en casi todos los estados de la República. O bien están los estados en rojo o en naranjo muy oscuro, salvo Campeche y Chiapas, que están en amarillo. Entonces, esto se da en el marco en donde se empieza a desplegar una campaña de vacunación, de la cual también podemos hablar más adelante, que nos da mucha esperanza. Pero sabemos también que antes que alcancemos los efectos positivos de esa campaña de vacunación, va a haber transcurrido casi todo 2021. Por eso la importancia de seguir utilizando las medidas que sabemos que nos protegen, que son la sana distancia, el quedarse en casa cuando no necesitamos salir a la calle y estamos en semáforo rojo, el lavado sistemático de manos con agua y jabón, porque el virus se deposita en las gotículas que puede recoger nuestras manos, y si no, con algún gel alcoholizado. Esas son las medidas que nos protegen. Entonces, bueno, dicho eso, ¿qué lecciones hemos aprendido? Primero que nada, fíjense que hay un dato muy interesante. De todos los países de las Américas, México fue el país que más aumentó su reconversión hospitalaria. Entre el mes de febrero, que era la línea de base, y el mes de julio, hubo 387% de aumento de camas hospitalarias de críticas con ventilación o capacidad de ventilación mecánica, y camas generales de COVID. En general, los países de la región hicieron un tremendo esfuerzo, pero muy pocos superaron el 100% de aumento. Esto por una parte es bueno, pero por otra parte indica lo mal que estaba el sistema de salud mexicano, lo mal preparado que estaba el sistema de salud mexicano para atender una emergencia como es la de la COVID-19, pero en general para también atender las necesidades de las personas, familias y comunidades en sus problemas cotidianos de salud. Entonces, una primera gran lección es que es importantísimo poder invertir en los sistemas de salud para que estos estén bien financiados, para que tengan los recursos humanos adecuados y para que puedan desplegar las tecnologías según los diferentes niveles de atención, y de esta manera ser, en otras palabras, más resilientes. En 2014, la Organización Panamericana de la Salud, que ustedes saben y los que no sepan se lo contamos ahora, está dirigida por los secretarios y ministros de salud de la región, que se juntan en una reunión todos los años en donde le dan los mandatos al secretariado. No, lo que en general se conoce como la OPS, en realidad es más bien el secretariado de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, pero los verdaderos componentes y los dueños de nuestra organización son los Estados miembros. Y en 2014 definieron una estrategia para avanzar hacia la cobertura universal de salud y el acceso universal de salud. Y se recomendaron 4 grandes líneas estratégicas para avanzar hacia allá, que fueron unánimemente aprobadas por los ministros de salud y secretarios de salud. Una de ellas es cambiar el eje de los sistemas de salud desde un eje centrado en la enfermedad y en los hospitales hacia un eje que esté centrado en las necesidades de las personas, familias y comunidades, organizando los servicios en redes integradas de servicios de salud. Una segunda estrategia es la de reforzar la rectoría y la gobernanza. Y yo les digo inmediatamente cómo esto impacta, ¿no es cierto?, en la poca preparación del sistema de salud mexicano y de otros países en la pandemia. Reforzar la rectoría y la gobernanza, decía. La tercera es mejorar la eficiencia luchando contra la corrupción, el despilfarro, pero también aumentando el gasto público en salud de alrededor de 3%, que es el promedio en América Latina, a 6% del Producto Interno Bruto.
México está pegado, estancado en 2,8, 2,9% desde hace 15 o 20 años. Entonces, con ese tipo de inversión en salud, es muy, muy difícil realmente tener esos recursos humanos motivados en cantidad suficiente, bien repartidos, etcétera. Y la eficiencia, por supuesto que es parte de, también no es solo más dinero, es gastarlo más inteligentemente, pero no alcanza solo con la lucha contra la corrupción. Y cuarto, un trabajo intersectorial. Ahora, entonces, por el retraso que teníamos con respecto a esta agenda, la pandemia nos ha golpeado muy, muy fuerte y esa es la primera gran lección. Primero, sabemos hoy día, ya a un año y más del inicio de la pandemia, que la letalidad y la mortalidad por COVID-19 no se juega en los hospitales. Por supuesto, hay que tener hospitales que sepan tratar la COVID-19, pero para poder disminuir la mortalidad y la letalidad hay que salir a buscar a los casos en la comunidad, a los casos sospechosos, identificar los signos de alerta antes de que se deterioren y referirlos a los hospitales y, por supuesto, también proteger a todas aquellas personas que tienen factores de riesgo de formas graves de COVID-19, hipertensos, diabetes, personas con enfermedades cardíacas, etcétera, manteniendo los servicios esenciales de salud. Y muy importante, llevando los mensajes de comunicación de riesgo de nivel nacional al territorio. Ahí y transformándolos y vehiculándolos de una forma en que llegue según las características económicos, socioeconómicas y étnico-culturales de quienes viven en esos territorios. Ese es el primer elemento, entonces. Y no lo teníamos, porque teníamos el sistema de salud, y todavía sigue, muy centrado solo en la enfermedad y solo en la atención hospitalaria. La atención primaria de la salud, las redes integradas de servicios de salud, que son parte de esta estrategia de salud universal, es lo que se está tratando de hacer ahora de manera acelerada, también para enfrentar la pandemia, porque ahí está la clave, como lo acabo de decir. Rectoría y gobernanza. Tenemos un desastre, diría yo, monumental respecto de qué medicamentos y tratamientos se usan para tratar el COVID-19. La COVID-19 acá en México y en el resto de los países también. Es muy difícil que la autoridad central, cuando durante los últimos 30 o 40 años ha estado muy debilitada, pueda imponer los protocolos de atención adecuados. Por eso que también esta fragmentación que había en los sistemas de salud y en el sistema de salud mexicano, con la presencia de diferentes subsistemas y un sector privado muy fuerte, hace de que haya sido y sigue siendo muy difícil para el nivel central imponer los protocolos que sabemos están basados en evidencia versus esos protocolos en donde nos dan, en la desesperación, se entiende, de no tener nada que ofrecer contra la COVID-19, una serie de medicamentos que muchas veces hacen más mal que bien. Me estoy refiriendo a la hidroxicloroquina, me estoy refiriendo a la ivermectina, una serie de medicamentos que se dan hoy día en instituciones públicas importantes en los diferentes estados, incluso en el IMSS, que no tienen respaldo científico. Y por más que la Secretaría de Salud Federal saque lineamientos para mejorar esos protocolos, no tiene la fuerza de imponerlos. El tercer elemento que decía yo era lo del financiamiento. Bueno, yo creo que ya lo dije, la administración actual ha luchado mucho contra la corrupción, contra el despilfarro, mejorando la eficiencia, pero falta la inversión, falta el gasto público en salud bien orientado al desarrollo de servicios más cercanos a la persona y centrado en la salud y no en la enfermedad. Y el aspecto intersectorial también, que estaba muy retrasado, es parte de la agenda de salud universal, que hoy día vemos, por ejemplo, la campaña de vacunación, que hay que llevarla adelante con otros sectores, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, además de la de Salud, las Fuerzas Armadas, la seguridad, el DIF, en fin, y no estábamos acostumbrados a trabajar intersectorialmente. Entonces, por eso digo, la gran lección es que para ser más resilientes necesitamos sistemas de salud universales, gratuitos en el punto de entrada, eficientes y modernos.
Cristian, a mí me preocupa mucho, sobre todo los países que no tienen pues una economía fuerte. Si de por sí Estados Unidos, que es de la potencia, ha tenido problemas con este caso de la vacunación. Y yo quisiera saber si existen lineamientos por parte de la Organización Panamericana de la Salud que apoyen a los gobiernos y empresas para la adquisición de vacunas. No sé si lo que me preocupa son justamente los países pobres. ¿Qué va a pasar en los países pobres con la vacunación? ¿Qué piensa la OPS al respecto? Marta, es una pregunta muy importante, sobre todo en este momento. Hace 3 semanas atrás, nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, comentaba con mucha preocupación el hecho de que 52 países estaban recibiendo 99,9% de la producción, todavía limitada, pero esa era la producción de ese momento de vacunas. De hecho, solo un país de los que tú bien mencionas que están en desarrollo, países más pobres con menos recursos, Guinea-Bissau, había recibido 25 vacunas, no 25.000, no 25 millones, 25 vacunas. México, que es un país de ingreso medio, la 13ª potencia económica mundial, ya contabiliza cerca de 700.000 vacunas. Muy poco todavía con respecto al total de la población, pero evidentemente eso comparado con lo que están recibiendo los países pobres en el resto de las Américas y en el mundo es evidentemente muy inequitativo. Y ahí hay un primer elemento. A inicios del año pasado, el embajador Ramón de la Fuente de México presentó una iniciativa a la Asamblea General de Naciones Unidas justamente para evitar el acaparamiento de medicamentos, vacunas e insumos médicos para luchar contra la COVID-19. Esta se convirtió en la resolución más votada de la historia de las resoluciones que ha presentado México a la Asamblea a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con más de 190 países que la aprobaron. No es directamente de ahí, pero sí en respuesta a esta preocupación de los países que Naciones Unidas, lideradas por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF y por otras organizaciones como la Alianza Mundial de las Vacunas, desarrollaron la intervención, la famosa iniciativa COVAX, una iniciativa para justamente asegurar el abasto de vacunas para todos. Esto del abasto de vacunas para todos tiene una dimensión ética y tiene una dimensión equitativa, de equidad, muy, muy importante. Pero hay una dimensión técnica, de salud pública, que también es fundamental y creo que no se está entendiendo bien en este momento. ¿Qué pasa si estos 50 o 60 países con más ingresos acaparan las vacunas en un primer momento y vacunan a toda su población? Lo cual es muy bueno, por supuesto, pero que dejan a 150, 160 países sin vacuna. Lo que hacemos es que mantenemos un reservorio de virus circulante en esos países que puede potencialmente mutar y venir a afectar no solo a esos países, sino que también a los países que terminaron o van avanzados en su campaña de vacunación, poniendo en jaque todos los esfuerzos que se han realizado. Por eso, el llamado, que es más que un lineamiento, es un llamado, una orientación que hace la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, es que los países en su conjunto inicien la vacunación a sus grupos prioritarios. Entonces, en vez de que en un primer momento solo un país se dedique, claro, parten por sus grupos prioritarios todos, pero buscan el despliegue de la vacunación a toda su población. Antes de esa etapa de toda la población en un país, mejor todos los grupos prioritarios en todos los países al mismo tiempo. Y de esa manera tratar de contener este riesgo tremendo que significa de mantener una epidemia activa, un reservorio de virus SARS-CoV-2 que pudiera eventualmente mutar y afectarnos a todos. La verdad es que sí, yo creo que esta iniciativa sería genial de poder equilibrar la parte de la dosis, porque si descuidamos esos países, bien, como bien lo dices, Cristian, pues tenemos ahí el foco infeccioso, ¿no? Y bueno, aquí no sé si
¿Gustas, Mauricio, continuar y luego voy yo con otra pregunta? Si gustas, Claro, con adelante. mucho gusto. ¿Me permite, Mauricio, antes Adelante. de la próxima pregunta? Creo que es importante también mencionar de que hay un cambio sustantivo de uno de los países más importantes del mundo, un líder en el campo de la salud, de la innovación, que es importante señalar, y son los Estados Unidos de Norteamérica, que en una de las primeras decisiones de la administración Biden decide incorporar el mecanismo COVAX. Entonces es un mecanismo en donde están ahora no solo países pobres, sino que también países de ingresos medios y países ricos, entre los cuales ingresos medios está México, y de hecho ya la Secretaría de Salud de esta semana, más temprano esta semana, el subsecretario Hugo López-Gatell anunció que México va a recibir alrededor de 1 millón de vacunas Pfizer, de las mismas que está recibiendo por los acuerdos bilaterales a través del mecanismo COVAX. Entonces, en COVAX hay países que autofinancian su acceso a las vacunas y hay países que van a recibir vacunas subsidiadas, pero todo dentro de un fondo común. Muy importante señalarlo. Perdona, adelante. No, excelente, excelente puntualizarlo porque efectivamente pues está en la mente y la preocupación o en el interés de todos los que habitamos, obviamente, y estamos esperando ya una solución para poder salir de este problema lo antes posible. Y el tema de la vacunación efectivamente pues ha tenido incógnitas en todos lados, quizá en todos los países y en Europa hay mucha discusión también sobre lo que esté pasando por allá, pero yo creo que es lógico, Cristian, ante lo inesperado y lo súbito de este fenómeno llamado COVID, que nadie lo esperábamos y nunca lo hubiésemos deseado. En ese sentido también, muchos de los que nos están escuchando, una gran parte de nuestra audiencia, pues son especialistas de recursos humanos, son líderes de organizaciones que también están ocupados hoy en el bienestar, en el cuidado de los colaboradores que integran las empresas. Muchos han sido posible llevarlos a un trabajo remoto, pero hay mucha gente también que tiene forzosamente que trabajar de manera presencial con todos los cuidados y protocolos que se han estado divulgando. ¿Cuál sería tu recomendación, Cristian, para quienes estamos liderando organizaciones y que debemos de procurar ese cuidado a los colaboradores, campañas de concientización? ¿Qué es lo que ha sido más efectivo en tu conocimiento? Y además, pues viniendo de una autoridad como lo eres tú, ¿qué recomendaciones nos haces para continuar tanto como personas como con líderes de las organizaciones cuidando estos aspectos en nuestros colaboradores? Sí, eso es muy importante, Mauricio. Fíjense que la pandemia de COVID-19 tiene efectos desastrosos, por supuesto, en la pérdida de vidas humanas, en el sufrimiento, en la morbilidad de todos aquellos que han sufrido formas graves de COVID-19, pero tiene impactos psicológicos y de salud mental muy, muy graves en todos los niveles de la sociedad. ¿Para qué? Y podemos dejarlo para otra pregunta, hablar de los impactos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19. Fíjense que hay una frase contra la cual yo desde un inicio, incluso en mi organización, se usó, pero yo me opuse, que es la del distanciamiento social. Eso es un error de mensaje, porque lo que necesitamos hoy en día para enfrentar la pandemia, al igual que a nivel de los países, a nivel interno en cada uno de los países, es la cohesión social. Lo que sí hay que hacer es el distanciamiento físico, que es algo muy diferente. Entonces, distanciamiento físico con cohesión social. ¿Y qué significa la cohesión social? Significa preocuparnos por los que tenemos al lado, nuestro entorno inmediato, la familia, nuestros amigos, la gente de nuestro barrio y, por supuesto, quienes trabajan, aquellos que son sus compañeros de trabajo en los diferentes ámbitos de actividad económica. Entonces, tener en cuenta, primero que nada, el impacto que la pandemia tiene en la salud mental. Incluso si nosotros no nos vemos afectados, ni nuestros familiares, algo que de más en más es raro, porque todos ahora tenemos un conocido que tuvo COVID y lamentablemente muchos de nosotros conocemos a alguien que falleció de COVID y eso va a seguir así durante todo este año 2021 aumentando. Pero incluso en el caso de aquellos que no les ha tocado, por suerte, aún tener esa mala experiencia, existe toda la angustia de la incertidumbre que ha generado esta pandemia. Las nuevas modalidades, el cambio en nuestro quehacer cotidiano,
no estamos acostumbrados a convivir con nuestra familia. Siempre soñamos con ese momento en que llega la jubilación y tenemos tiempo para dedicarle a los hijos, a los nietos, etcétera. Pero en realidad en la práctica no sabemos convivir con nuestros seres queridos y ese es un primer gran desafío en la casa. Entonces nos vimos y hay que saludar lo que hizo, por ejemplo, sin lugar a duda, un esfuerzo, un sacrificio inmenso, el pueblo mexicano en los primeros meses de la pandemia, en donde bajó la movilidad, se quedó en la casa y gracias a eso el sistema de salud no se desbordó, incluso sabiendo que la mitad de la población tiene que salir a trabajar para poder comer. Entonces lo que se hizo realmente muy, muy impresionante. Pero bueno, eso también tuvo repercusiones en aumento de la violencia intrafamiliar, el aumento de la violencia de género y una angustia general dentro de todas las familias y hogares respecto de lo que significa convivir de manera muchas veces hacinada dentro de eso. Evidentemente que esto tiene repercusiones inmediatas y de mediano plazo que van a afectar el desempeño laboral una vez que vamos a nuestras empresas. Entonces, primer consejo para aquellos que tienen responsabilidades en dirección de recursos humanos, entender esta situación única en la historia en que se están afectando el cotidiano de los trabajadores, de los colaboradores. Un segundo elemento ya más respecto de lo que es el enfrentamiento a la pandemia es entender la importancia que tiene la empresa, la organización donde se trabaja para poder mitigar o limitar la transmisión del SARS-CoV-2 y eso implica generar una serie de medidas de flexibilidad respecto, por ejemplo, a las licencias. Es decir, es mucho más rentable, lo voy a decir así, sin hablar del aspecto de salud, es mucho más rentable para una empresa aceptar que uno de sus colaboradores llame por teléfono diciendo que se siente enfermo y se pueda quedar en casa sin temor a perder su trabajo, que obligar a ese trabajador a ir a la empresa y generar eventualmente un foco de infección. Hay una serie de medidas ya también más puntuales respecto de la higiene. Sabemos que la inversión en la higiene de los lugares de trabajo es muy, muy importante. El SARS-CoV-2 puede sobrevivir en algunas superficies hasta 2-3 días. Entonces, el invertir en aumentar los ciclos de limpieza de las superficies tiene mucho rédito. Disminuir o aquellas empresas que puedan hacerlo, disminuir la exposición de sus trabajadores al transporte colectivo, cuando puedan organizar, ¿no es cierto?, el recoger con transporte sanitizado de la empresa a sus trabajadores, los que lo puedan hacer, también es una muy buena herramienta. Y por supuesto, desarrollar campañas de promoción de la salud que permitan al trabajador entender cómo cuidarse en la empresa y cómo cuidarse también en su casa y cuidar a los demás. Esto que yo decía al inicio, el lavado de manos sistemático, el uso de cubrebocas en medios cerrados, un cubrebocas ojalá de tela como este, de 3 capas, que no solo es igual de eficaz que los cubrebocas quirúrgicos, pero además es reutilizable, hace menos daño al medio ambiente y, por supuesto, sale más barato para el bolsillo. Entonces, es entender, los que son responsables de recursos humanos, entender de que de esto vamos a salir todos juntos y si no, no vamos a salir o nos va a costar más caro. Entonces, creo que por ahí va los consejos que podemos darle a quienes tienen estas responsabilidades. Excelente, excelente, Cristian. Y acabas de comentar algo, nada más antes de hacer la palabra a mi colega Martita, algo que quiero enfatizar porque me parece que es un concepto muy poderoso que debemos de abrazar, adoptar y promover también entre nosotros. Cuando decías, no se trata de un distanciamiento social, es un distanciamiento físico con cohesión social. Me parece que ese es un mensaje muy poderoso, muy de fondo que debemos de promover y, si nos permites, incluso ya tomarlo prácticamente como lema para muchos de los aspectos que estaremos haciendo. Me gustó muchísimo, refleja mucho lo que tenemos que hacer hoy, ¿no, Marta? Totalmente de acuerdo con Mauricio. De hecho, justo eso iba a retomar cuando
me ganaste. Creo que andamos conectados, Mau, pero qué bueno que tú lo destacaste. Y bueno, para algo que tenemos ya que tomar en cuenta, Cristian, no sé si ustedes ya tengan, ay Dios, si tengan programas previsto, tengan algún programa previsto, programas previstos, la OPS, para continuar con las acciones preventivas, buscando disminuir pues el daño económico que ha pegado a todos los países, Cristian. No sé si tengan ya el programa, esta parte de la prevención, ya lo vivimos, ya nos pegó, ya lo estamos sufriendo, ya están las vacunas, ya estamos con estos programas para poder apoyar a los países de escasos recursos, pero después, ¿qué viene? ¿No? O sea, esta parte de preventiva, no sé si tengan ya algunos programas o qué tenga en mente la OPS. Sí, bueno, mira, en este sentido creo que es importante señalar la manera integral, como lo estamos viendo no solo desde OPS y OMS, sino que de Naciones Unidas, con agencias como la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en donde hemos hecho una alianza muy importante para posicionar la idea de que una inversión en salud es una inversión también sobre la economía y que no son necesariamente dicotómicas. Pueden ser dicotómicas en algún momento específico según la intensidad de la epidemia, en donde hay que resguardarse y disminuir la movilidad, pero a largo plazo, a mediano y largo plazo, van de la mano. Entonces, eso yo creo que es muy importante señalarlo. Yo decía, por ejemplo, al inicio, esto de la lección aprendida de los sistemas de salud universales, en donde se necesita aumentar el gasto público en salud hasta 6% del Producto Interno Bruto. Sí. La OCDE tiene un promedio de gasto público en salud de 8 y 8,5%. Esto no viene del aire, esto viene de una observación empírica en donde se ve que los sistemas de salud que están mejor preparados para este tipo de cosas, y sabemos que muchos de estos sistemas que estaban muy bien preparados relativamente respecto de otros, también han visto y siguen viendo sus problemas, o sea, la presión de la epidemia causándole muchos problemas y estragos. España, Gran Bretaña, Francia, Italia, Suecia y Estados Unidos y Canadá, etcétera, a pesar de ese avance que tienen con respecto a nosotros, también han visto problemas. Entonces, un primer elemento es ese, la importancia de la inversión en salud y la inversión en el sistema público de salud, que es el que va a garantizar que, por ejemplo, podamos tener mejor eficiencia. Se puede discutir desde el punto de vista técnico, un poco más largo, no quiero dilatarme ahí, pero no es solo un tema de equidad ni es un tema ideológico, es un tema de observación por las fallas de mercado que existen en el campo de la salud, que nos llevan a concluir que una inversión pública es mucho más importante que el desarrollo del sector privado de salud, aunque también tiene su lugar y tiene su espacio. Dicho esto, entonces también es importante señalar el impacto multiplicador de ese gasto. Recordemos que el sector de salud es un sector feminizado. Entonces, primero que nada, un sector feminizado, pero además un sector que en general está mejor pagado que el resto de los sectores, a pesar que podemos discutir mucho sobre cuán bien o cuán mal pagados están. Pero con respecto a otros sectores, el sector salud es un sector en la mayoría de los países bien pagado. Entonces, al generar inversión en salud, generamos empleos de buena calidad. Al ser un sector feminizado, ayudamos a disminuir las brechas de género, ayudamos a disminuir la pobreza, ayudamos también a aumentar, ¿no es cierto?, el avance hacia varios de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el número 8, que es el de empleo decente y crecimiento económico. Sí. Entonces, ahí se puede crear una situación de oportunidad con la pandemia de COVID-19, hoy día en que todos, yo creo que nadie puede discutir la importancia de tener sistemas de salud más eficientes, mejor preparados, mejor financiados, con recursos humanos de alta calidad, con las tecnologías adecuadas en los diferentes niveles de atención y cómo eso puede proteger nuestra economía. Entonces, hay la posibilidad de generar un gran consenso social entre, por supuesto, el sector público, el sector asociativo, el sector de la sociedad civil y los empresarios, para
invertir en salud. Eso de manera general. Y ahora en lo específico, por supuesto que en la medida que la vacuna aún, o las campañas de vacunación aún no tienen los efectos que esperamos, y eso va a tardar todo el año 2021, tenemos que seguir aplicando las medidas no farmacológicas que le llamamos, que son estas medidas que aprendimos y que hemos ya conocido su efectividad desde todo el año pasado. La sana distancia, el lavado de manos, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, etc. Perfecto, doctor. Y bueno, yo quisiera nada más reforzar que esto creo que es uno de los grandes aprendizajes que nos deja la pandemia, el darnos cuenta de la poca inversión que teníamos, al menos en México, en sistemas de salud, lo mal que estábamos, y sobre todo yo le aumentaría, ya ve la definición de la OMS con respecto a la salud, no es la ausencia de enfermedad, es un bienestar generalizado en aspecto físico, mental y social. Y yo lo que creo que también nos viene a apoyar mucho este aprendizaje es a invertir también no solo en la parte de salud física por la parte de la pandemia y las vacunas, sino todo lo que estamos viviendo que ha afectado la salud mental, emocional de la gente por esta, digamos, distanciamiento, y creo que es una forma de que se invierta más en salud pública integral, no solo como lo dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, en la salud física, sino el aspecto mental. Yo creo que es algo también muy importante que el sector de salud pública debe atender. Gracias, Cristian. Sí, no, mira, desde hace mucho tiempo que nosotros, fíjate que hay un momento clave en la historia de la salud pública mundial, que es la conferencia de Alma-Ata. Alma-Ata sí. Era la capital de la ex República Socialista Soviética de Kazajstán, que en donde en 1978, miren la anécdota, es bien interesante conocerla, la Unión Soviética había acumulado una deuda tan grande contra la Organización Mundial de la Salud por no pagar sus cuotas durante muchos años, que ofreció organizar una gran conferencia mundial sobre las perspectivas que podrían surgir para dar salud para todos en todo el mundo. Y entonces se ofreció a financiar esta conferencia. Y una conferencia muy exitosa en donde participaron todos los países. Es muy conocida la intervención del ex senador ya fallecido, Ted Kennedy, en esa conferencia. Y bueno, fue el momento en donde se consagra justamente esta definición que tú mencionabas de la salud, más allá de la ausencia de enfermedad, como un estado de bienestar físico, mental y social, pero también como la salud como un derecho humano y también donde se levanta esta filosofía de la atención primaria de la salud, este enfoque que se basa justamente en una organización más eficiente de los servicios de salud a partir de no solo centrarlos en la enfermedad, sino que centrarlos en las necesidades de las personas, familias y comunidades y desarrollando en el territorio redes integradas de servicios de salud desde el primer nivel de atención hasta lo más complejo, como son las instituciones nacionales, por ejemplo, acá en México, pero que funcionen con referencias adecuadas y oportunas y que puedan en cada uno de esos niveles entregar los servicios de calidad integrales que incluyan la promoción de la salud, la atención de la enfermedad, la prevención y también, por supuesto, la rehabilitación. Y los cuidados paliativos cuando ya la ciencia no puede hacer nada más. Pero bueno, lo que quería decir es que en el año 2018 se cumplieron 40 años de esta declaración y la Organización Panamericana de la Salud llamó a una comisión de alto nivel que reflexionara sobre qué ha pasado en estos 40 años. ¿Es todavía válido ese enfoque? ¿Por qué no se ha logrado avanzar como se quería avanzar en ese momento? Y esta comisión la dirigió la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Esta comisión terminó sus trabajos en el año 2019 y fue en México, en Palacio Nacional, donde ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller y 32 ministros de la salud y nuestra directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, se entregaron los resultados de este informe. Y en el fondo lo que indica, sugiere este informe, es que estos principios de atención primaria de la salud, estos principios de búsqueda de eficiencia a partir de una cercanía
y una proyección del sistema de salud hacia la comunidad son los elementos que deben de guiar las transformaciones y reformas de los sistemas de salud de la región, basado en el ejemplo de los países que más han avanzado en esto. Entonces, creemos que eso está más válido que nunca. Creemos que es por ahí que viene la modernidad de los sistemas de salud. La modernidad de los sistemas de salud es apuntar a los sistemas de salud basados en atención primaria de la salud, lo que no significa dejarlo a un nivel en donde hay servicios en el primer nivel de atención, valga la redundancia, solo para los pobres. Por el contrario, es justamente un primer nivel de atención bien dotado, con tecnologías adecuadas, con capacidad de resolución, porque la mayor parte de los problemas de salud los podemos resolver en el primer nivel de atención, y con capacidad de articular referencias hacia los niveles de mayor complejidad cuando la situación no se pueda resolver en ese primer nivel. Para eso se requiere entonces un enfoque diferente al que existe hoy día, un enfoque que nos lleve, ¿no es cierto?, a reorganizar el sistema de salud en base a modelos como el de salud para el bienestar y otros que se están expresando en México y en otros países. Todavía en México muy balbucinado, muy incipiente, diría yo, pero va en la buena dirección. No significa que se hayan logrado lo que se quiere lograr con esa transformación, en este caso, en este caso mexicano. Muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, ya por cuestión de tiempo, una última pregunta, Mauricio, antes de que podamos despedir el programa. No, más que una última pregunta, pues agradecerte muchísimo, Cristian, tu aportación. La verdad, hoy me quedo con varias ideas muy, muy importantes que nos has compartido. De entrada, todos debemos estar conscientes que todo el 2021 vamos a continuar con este tema, así que más vale, como decías, cuidar las medidas y los protocolos básicos que ya aprendimos desde el año pasado, reforzar este tema de cohesión social que me parece de verdad poderosísimo, ya lo comenté. Y nos gustaría nada más pedirte un mensaje final a todos los que nos están escuchando, Cristian, desde el punto de vista emocional, salud, bienestar, como bien decía Marta. ¿Cuál sería tu mensaje final ya para cerrar nuestra conversación de hoy? Bueno, mi mensaje final es un mensaje de esperanza. Hemos sido testigos de una hazaña científica extraordinaria. Muchos países del mundo, de la mano, fíjense, con mucho financiamiento público y con mucha experticia privada, han logrado desarrollar candidatos vacunales e incluso algunas vacunas que nos dan la esperanza de poder salir de este tremendo problema. Pero eso va a tomarse su tiempo. No hay que pensar, y tú muy bien lo recalcas y me gustaría remarcarlo, la vacuna no es la solución mágica inmediata, va a tomarse todo el año 2021 y probablemente parte del año 2022 antes que logremos esa famosa inmunidad de rebaño de 70-85% de la población con anticuerpos contra el SARS-CoV-2, y en el intertanto tenemos que pensar que nuestras acciones tienen impacto inmediato en la salud de todos, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros colaboradores de trabajo, pero también de nuestros conciudadanos. Entonces tenemos que adquirir conciencia de esa responsabilidad que tenemos frente a la salud de los demás, porque en la medida que lo hagamos, también los demás nos van a proteger a nosotros y a las personas que queremos. A lavarse las manos sistemáticamente con agua y jabón, que es más efectivo que el gel alcoholizado. Si no hay agua y jabón, sobre todo cuando estamos en el transporte o fuera de nuestra casa, gel alcoholizado de 70%, uso de cubrebocas cuando no podamos mantener la sana distancia, pero por favor tratemos de mantener esa sana distancia, 1,5 metros, 2 metros mínimo, cuando nos desplazamos. Y si no tenemos nada que hacer y tenemos la fortuna de poder trabajar en una empresa que nos permite un teletrabajo, bueno, evitemos salir a la calle cuando no es necesario y estamos en semáforo rojo o naranja. A cuidarnos todos, cohesión social, distancia física y mucha solidaridad. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues con esto terminamos este programa de Diálogos con Expertos, nuestro segundo programa sobre el tema de salud. Muchísimas gracias y bueno, cerramos a nombre de la Universidad de Anáhuac, a nombre de AMEDIR y RHTV. Les agradecemos a todos el haberse conectado con nosotros y escuchar al maestro Cristian Morales. Hasta luego.